la voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y bueno, para mí es un gusto muy particular poder entrar en contacto vía telefónica con el periodista, gran entrevistador, gran editor, con una vasta experiencia, Gabriel Bauducco. Gabriel, pues como tú lo sabes, estos micrófonos siempre dispuestos a escucharte desde hace un buen tiempo. Gracias por aceptarnos la llamada y por platicar con nosotros en Contextos. Es raro, querida Marcela. Buen día, Juan, ¿cómo estás? Es raro que me reciban así en casa, uno no lo reciben así en casa y yo siento que Grem es mi casa. Así es, Gabriel, y siempre lo será. Y la verdad es que muy contento siguiendo tu trayectoria, tu participación en diferentes ámbitos del quehacer periodístico y de tu participación como editor en jefe de publicaciones, que ha sido maravillosa también esta experiencia que has tomado. Bueno, Gabriel, siguiendo esta serie que ha propuesto TV Azteca a través de Canal 13, donde pues han venido haciendo una recopilación histórica de lo que ha sido la figura de Carlos Salinas de Gortari y su influencia dentro de la política en su momento y más allá de su momento, ahora mismo, ¿no? Entonces, sí. Nos gustaría que nos contaras cuál es la experiencia que te ha dejado este acercamiento con la figura de Carlos Salinas de Gortari y luego entretejerlo con el momento país que tenemos en este instante. Bueno, a mí me llama mucho la atención el afán de olvido que tenemos. Llevo enfrascado en este trabajo poco más de año y medio, porque en realidad se trata de una serie de documentales alrededor de 1988, que comenzamos con la figura de Cuauhtémoc Cárdenas, luego continuamos con Manuel Cloutier, con Maquillo, y para cerrar esta trilogía nos metemos en efecto a estudiar la figura de Carlos Salinas de Gortari y su rol en aquella elección de 1988. ¿Por qué la elección de 1988? Bueno, básicamente porque cambió el rumbo político del país. Es difícil comprenderlo desde la actualidad si no nos centramos en algunos detalles clave. A ver, ustedes tendrán muy presente que en 1988 había un escenario político nada usual. Se terminaba el partido único. El PRI dejaba de tener la certeza del triunfo. Un poco de datos históricos. Los candidatos del PRI antes de esa elección ganaban con 80, 90%. Algunos hasta competían solos, vaya. Sin embargo, en aquella oportunidad había por primera vez una coalición de izquierda con Cuauhtémoc Cárdenas recién salido del PRI y juntando las voluntades heredadas un poco de su padre, el general Cárdenas, y por el otro lado había por primera vez también una derecha más organizada. El PAN tenía un candidato que le permitía pelear los resultados electorales. En ese contexto llegan a una elección que por primera vez no tienen asegurado el PRI. Entonces, en ese contexto, las urnas mandan lo que todo el mundo esperaba, un resultado dividido. Y en ese contexto se inaugura un asunto que no había sucedido hasta entonces. El candidato del PRI tiene que sentarse con la oposición. Eso fue lo que hizo Carlos Salinas, sentarse a negociar mientras la oposición reclamaba un fraude. Uh-huh. Muy difícil de entender porque hoy además existen instituciones para reclamar esos fraudes. Entonces no existían, Marcela, no existían, Juan. Recordemos que no existía el Instituto Federal Electoral, que surge luego de esas negociaciones entre Cuauhtémoc Cárdenas, Carlos Salinas y la cúpula panista, Manuel Cloutier, Luis H. Álvarez, ¿no? Y surge también el Tribunal Federal del Contencioso Electoral, que no existía entonces. ¿Por qué digo que esa elección cambió el rumbo político del país? Porque instauró instituciones democráticas que no estaban disponibles para la población. Y en México nos encanta quejarnos de todo. En México nos encanta decir que siempre estamos peor que lo que estábamos. Y quizás lo hacemos con la esperanza de que el siguiente, no importa quién sea el siguiente puede ser el PAN, el siguiente puede ser Moreno, el siguiente puede ser el PRI, pero siempre creemos que el siguiente lo hará mejor, nos traerá una esperanza, y en realidad no estamos mirando sobre qué terreno estamos parados y qué formas, qué herramientas, qué instituciones
tenemos para pelear el presente. Uh-huh. Sí, Gabriel, lo que pasa es que damos un paso para adelante y dos para atrás. Digo, o a lo mejor es un espíritu negativo el que traemos los mexicanos, pero resulta de que hay 50 millones de pobres que no han podido salir de la pobreza y que hay una cantidad de clase media ya totalmente escindida, separada de ese nicho socioeconómico, porque finalmente no hay oportunidades. Entonces yo creo que hay motivos más que suficientes como para ser negativos, ¿no? Sí, motivos hay, yo no digo que no, lo que digo es que también tenemos herramientas que quizás estamos usando, entre otras la propia voz de protesta, Marcela. Claro, por supuesto. Ahora, ¿tú ves similitudes con ese año, con ese momento que históricamente que ha sido revisado una y otra vez y la caída del sistema y una elección que le robaron prácticamente a una izquierda que empezaba a brillar con el sol azteca, ¿no? Con el perredismo, con Cuauhtémoc Cárdenas al frente? ¿Te parece a ti que haya puntos de convergencia o similares a lo que estamos viviendo hoy en día? Lo que me parece que quizás se parece un poco es el espíritu social, y me parece que se parece un poco también el pronóstico de división de votos. Eso sí se parece bastante, Marcela. Lo que no se parece, que yo he visto a lo largo de este año y medio de estudio profundo sobre el momento histórico, es la efervescencia social, la actividad social, la posibilidad de organizarse. Eso no se parece. Yo no veo que esté pasando lo mismo que entonces. Uh-huh. Ahora, Gabriel, vamos a figurarnos un escenario. ¿Qué hubiera pasado con Carlos Salinas de Gortari si hubieran existido las redes sociales? Bueno, para empezar hubiera sido muy difícil. A ver, un poco más de anécdotas sobre aquel 1988. Pasaron 7 días antes de que hubiera un resultado final. 7 días desde la elección hasta que hubo un resultado final. Ese escenario hoy es inimaginable. No existía el conteo rápido, no existían las encuestas de salida, no existían, ni siquiera la instalación de los sistemas de cómputo realmente avanzados como tenemos hoy. La famosa caída del sistema es una anécdota casi tonta para definir un momento tan grave en la historia del país. Había un hombre llamado Óscar de la C, encargado de un sistema de cómputo que no era parte del conteo oficial de los votos, era un sistema subyacente en la Secretaría de Gobernación, por un acuerdo extrapartidario que habían hecho con los partidos entonces, y las primeras informaciones que llegaban eran nada favorables para el PRI. Entonces, Óscar de la C decide que hasta tanto la información que llegue del interior del país se balancee con la que tenían del centro, decide apagar el sistema, bajar el switch. Eso es la caída del sistema. Un hombre tomando una decisión que marca para siempre la historia del país. En ese sentido, nada de eso sería posible hoy, Marcela. Las redes sociales tienen una capacidad demoledora, y lo digo usando con mayor conciencia que nunca la palabra. Algunas veces la capacidad de las redes sociales es demoledora, y no hubiera sido posible un escenario como ese. Probablemente hubiera existido una revuelta social, porque claro, es imposible imaginarnos al mismo tiempo la existencia de redes sociales y no la existencia de un sistema de cómputo que diera informaciones. Entonces, solo en la ficción de que existieran las redes sociales y no existieran los resultados electorales durante una semana, hubiera sido desastroso. Uh-huh. En tiempos de Carlos Salinas de Gortari había un personaje singular, ¿no? Se hizo leyenda, Juan José Córdoba Montoya. Este francés avecindado en México. ¿Hay alguna similitud con algún otro personaje que guarde tanta relevancia en las decisiones del gobierno federal? Siempre hay un personaje relevante guardado en la mano que mece la cuna, digamos. Creo que no hemos vuelto a tener un personaje tan, por decirlo de alguna forma, quizá exagerada, tan mítico como José María Córdoba Montoya, pero siempre hay un personaje que está muy, muy, muy cerca del presidente. A lo largo de este sexenio hemos visto, los medios se han concentrado algunas veces en Nuño cuando estaba en la presidencia, algunas veces en Videgaray, que ya no está en el gabinete. Los medios siempre intentan delinear esa figura. No siempre es la misma, pero
pero sí es cierto que hay personajes muy influyentes cerca del presidente, aunque, bueno, pues hay que ver la entrevista del presidente con Carlos Marín, y cuando Carlos Marín intenta poner la responsabilidad, intentando saber quién fue el que decidió la visita de Donald Trump, el presidente dice, la responsabilidad fue mía y solo mía. Bueno, pues hay que creer, ¿no? Lo que pasa es que es eso, que ya no creemos, que también esa es una circunstancia completamente distinta. Hay una desconfianza, yo no digo que absoluta, porque sería también absolutamente incorrecto a generalizar de esa manera, pero sí hay una desconfianza que permea en el sentir de los ciudadanos. A lo mejor el presidente se equivocó cuando dijo que estábamos de mal humor. Lo que estamos es con esta incertidumbre y con esta desconfianza que nos llega hasta el cuello. Sí, sin duda. Bueno, sobre este escenario que de alguna manera se parece al de 1988, es en el que nosotros hemos estado trabajando. Uh-huh. El documental que salió el día miércoles al aire en Azteca era específicamente sobre la elección de 1988 y las negociaciones que Carlos Salinas mantuvo para sostener, asirse de la gobernabilidad. El que sale esta noche, hoy a las 12 de la noche en Azteca 13, es específicamente sobre el sexenio de Carlos Salinas. Un sexenio que definitivamente transformó la fisonomía del país, y me explico. A ver, después de años de una ruptura, el gobierno vuelve a enlazar relaciones con la Iglesia Católica. Después de muchos años de un Estado corporativo enorme, Carlos Salinas de Gortari pone a la venta los bienes de ese Estado todopoderoso, y al final de su sexenio, entre 1988 y 1994, casi 1,000 empresas estatales fueron privatizadas. Hubo un indicio de reforma educativa, lo hubo entonces, la reforma del campo, el Tratado de Libre Comercio, y además de todo eso, imagínense cómo no se va a reconfigurar el escenario económico del país si había un neoliberalismo, como decían muchos, un liberalismo social, como prefería decir Salinas, armando un nuevo dominó en el mundo, y eso es ineludible, no hay forma de escapar de eso, ¿no? Uh-huh. De esa manera se transformó el país en ese momento. Tenemos otro país después de ese sexenio. Yo no sé si estaban equivocados o acertados, no me corresponde decirlo. Lo que sí sé es que tenían por decirlo de alguna forma, un proyecto de nación. Ellos habían trazado un plan que querían ejecutar a como diera lugar, y lo hicieron. Sobre el final del sexenio, claro que hubo ahí una sombra de caos que se cernía sobre el mandato de Carlos Salinas por la serie de asesinatos, por la muerte de Colosio, por la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio y en consecuencia el levantamiento zapatista, y luego, además, la economía, una economía que, como han definido otras veces, estaba prendida con alfileres y alguien se las quitó. Pero sí es cierto que ese final fue el caos mismo. Uh-huh. Gabriel, déjame ahora retroceder en función de la serie y irnos al personaje de Maquío. ¿Qué similitudes encuentras tú entre el PAN de Maquío y el PAN de Ricardo Anaya? Bueno, es un PAN más confrontador que el que hemos... el de Maquío y el de Anaya se parecen un poco en términos de confrontación, en términos del PAN que hemos visto por ejemplo, el PAN que hemos visto en los 12 años de gobierno, o el que habíamos visto inmediatamente antes, ¿no? El PAN que llegó a la presidencia no tenía el grado de confrontación que tuvo Maquío, ni el grado de confrontación que tiene Anaya. Dos personajes absolutamente diferentes, hay que decirlo. Yo he tenido la oportunidad de hablar con muchas personas alrededor de la figura de Maquío, personas que por supuesto lo conocían, su familia misma. Y Maquío era un hombre francamente arrollador, era un hombre con una gran personalidad, era un hombre con grandes convicciones. ¿Hubiera sido un gran presidente Maquío? ¿Era un hombre con la preparación macroeconómica necesaria? No lo sé, quizás lo dudo, lo cual no demerita su figura para nada. Lo que sí digo es que los políticos de hoy tienen algunos mayor preparación que las que tenían los del PAN de entonces, digamos, ¿no? Sin embargo, eran políticos con ideologías. ¿Sabes qué? Hace unos días, Marcela, yo conversaba con alguien y me decía, ¿qué no hay en este presente y que había en ese 1988? Y para bien y para mal, lo que no hay
son esas ideologías tan aferradas que había entonces, esas ideologías de carácter ideal, digamos, esas ideologías tan extremas que son las que empujan los cambios de los pueblos, sin duda. Entonces, ¿hay una cierta ambigüedad, te parece a ti, o no hay una definición de esos ideales? No, no lo hay. Antes la geografía política estaba mucho más trazada, la izquierda era bien izquierda, la derecha era bien derecha, y entonces uno sabía mucho mejor a quién tirarle, digamos. Ajá. Ahora, en cambio, en este espíritu de la negociación, bienvenida algunas veces, todos empiezan a parecerse, porque tenemos la sensación, los ciudadanos, y ustedes lo verán también ahí, de que en realidad todos persiguen un bien más o menos común, que no es el bien común, que no es el bien de la comunidad, digamos. Ese bien algunas veces es el poder, algunas veces es el dinero, y entonces en ese afán de asirse de eso, dejan de lado y olvidan un poco el camino que trazaron y que se supone que es el que deben seguir para que la gente lo siga. Claro. Gabriel, pues ha sido un gusto poder platicar contigo. Bueno, felicitarte por tu trabajo, que bueno, ya vienes realizando desde hace tiempo entrevistas maravillosas a través de tu programa y bueno, muy complacidos de que nos hayas aceptado la invitación para estar con nosotros. Muchas gracias. Yo quisiera despedirme solamente mencionando un par de cosas que me parece que son clave y para no olvidar. El primero es que las televisoras no hacen documentales y yo me siento, la verdad, muy agradecido de que una televisora le dedique el tiempo, el presupuesto, la cantidad de gente necesaria para detener la pelota de la información que pica en todas partes todo el tiempo y se detenga a profundizar en asuntos y hacer documentales. Eso me parece que es una decisión de Benjamín Salinas, el director general de TV Azteca, muy acertada. Después, contarles que Adriana Delgado, la directora de la barra de opinión, dijo, vamos a hacer documentales, pero entonces vamos a hacerlos bien, y los estamos haciendo en cine, es decir, con elementos de cine, con cámaras de cine, lo cual es maravilloso. Y que la entrevista que verán es de Ricardo Rafael y que está impecable. Así es. Nada más, están preguntando que dónde pueden ver las entrevistas, Gabriel. El documental ya está en la página de Azteca Opinión, en www.aztecaopinion.com. Ahí mismo podrán verlo, porque a veces las televisoras locales pasan en diferentes horarios, pero entonces ahí mismo, hoy a las 12 de la noche, podrán ver la transmisión en directo. Bien, ¿se queda el material en la página, Gabriel? Sí, sí, ahí está. De hecho, ahí ya se puede ver la primera parte del documental. Perfecto. Gabriel, ojalá que muy pronto podamos volvernos a escuchar. Te agradezco muchísimo tu presencia la mañana de hoy con nosotros en Contextos. Muchas gracias, Marcela. Un abrazo, Juan. Gracias.